¿Qué tal, amigos? Mi nombre es Luis Rubén Olivas Castañeda, licenciado en Derecho y maestro en Ciencias Jurídicas Sociales. El día de hoy me va a tocar desarrollar el tema de la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Baja California. ¿Cuál es el objetivo de este tema? El objetivo de este tema es precisamente consolidar una participación por el pueblo democrático de Baja California. Para ello existen autoridades rectoras que van a estar regulando precisamente el buen desarrollo y funcionamiento de estos mecanismos. ¿Cuáles son esos mecanismos? Precisamente el plebiscito como número 1, como número 2, el referéndum como número 3, la consulta popular y como último, la iniciativa de ley ciudadana. Los invito a escuchar este tema y esperemos que sea de su agrado. La Ley de Participación Ciudadana en el estado de Baja California está siendo regulada precisamente por una ley que lleva ese mismo nombre, Ley de Participación Ciudadana del Estado de Baja California. ¿Cuál es el objetivo de esta ley? El objetivo de esta ley tiene un carácter de orden público y busca fomentar, así también promover e impulsar la vida democrática de los ciudadanos de Baja California. ¿Qué quiere decir esto? Permite regular el proceso democrático de la participación ciudadana en el ámbito de los estados y de los municipios. Como instrumentos de participación ciudadana, la ley establece 4. El número 1 es el plebiscito, el número 2 es el referéndum, el número 3 es la iniciativa ciudadana y el número 4 es la consulta popular, mismos que vamos a desarrollar el día de hoy. Empecemos precisamente con el número 1, que es precisamente el plebiscito. ¿Cuál es el objetivo del plebiscito? El plebiscito tiene como objetivo consultar, invitar a los ciudadanos para que expongan una aprobación o un rechazo referente a ¿qué? A 3 puntos. Número 1, a los actos del Poder Ejecutivo relacionados precisamente con temas de trascendencia en la vida democrática del Estado. En número 2, los actos de los ayuntamientos que consideren precisamente temas de trascendencia para la vida democrática del municipio. ¿Qué municipio? Bueno, puede ser Mexicali, Tijuana, Tecate, Rosarito, Ensenada. Y como número 3, esta hace mención al Congreso del Estado. ¿Por qué? Porque por medio de este mecanismo se busca la formación de nuevos municipios dentro de los límites ya existentes o precisamente la supresión de alguno de estos. Bueno, para solicitar el plebiscito requiere de una serie de requisitos. Primero que nada, el Congreso del Estado, con aprobación de por lo menos las 2/3 partes de los integrantes del Congreso del Estado, pudieran ellos solicitar precisamente el someter una consulta plebiscito. El mismo gobernador puede invitar a los ciudadanos a llevar a cabo precisamente un plebiscito. Los mismos ayuntamientos también, por medio de sus presidentes municipales, podrían realizar esta función. En el caso del papel que juegan los ciudadanos en los plebiscitos, es que precisamente necesitan del apoyo ciudadano de por lo menos el 0.5% de las personas que forman parte del listado nominal. Para el buen desarrollo de este tema es importante mencionar qué es el listado nominal. Bueno, las personas llegadas a los 18 años y que tramitan su credencial de elector ante el Instituto Nacional Electoral, pues ya están formando parte de este listado. Por lo cual hay un cierto número de ciudadanos a nivel municipal, a nivel estatal, que esta es la fracción importante o el porcentaje importante que se requiere obtener para llegar a cabo ese 0.5%. ¿Qué más debemos de saber sobre el plebiscito? Pues debemos de saber que para que se pueda desarrollar debe de haber una convocatoria de orden público y debe ser publicada precisamente en el periódico oficial. Por lo menos en los diarios de mayor circulación de la entidad o medios electrónicos, para que de esta manera se dé la difusión, cuál es el objeto del plebiscito, cuál es la información clara o motivos por los cuales se quiere llevar a cabo el mecanismo
indicar el marco territorial en donde se va a llevar a cabo el plebiscito, la fecha en la cual se debe realizar la votación, porque quiero que sepan que se lleva a cabo pues una votación por medio de urnas especiales que cuentan con la tecnología suficiente para llevar a cabo el conteo de la participación de cada uno de los ciudadanos, el horario de la votación, las preguntas referentes a la aprobación o rechazo del mismo plebiscito, así también como los requisitos para participar, lugar y fecha de la emisión de la misma convocatoria. Una vez reunidos esos requisitos, el proceso de plebiscito deberá de contar también con la participación de los ciudadanos que cumplan con los siguientes requisitos. ¿Cuál es el primer requisito que deben de cumplir los ciudadanos desde el punto de vista del plebiscito? Bueno, pues tener vecindad en el estado o municipio en el cual se va a llevar a cabo el mecanismo, por lo menos una residencia de 6 meses. Esto es muy fácil porque las personas que sacaron su credencial de elector ya forman parte de una sección electoral, de un distrito electoral y ya forman parte de un padrón electoral que están integrados ya sea a un municipio o al mismo estado de Baja California, que es el caso de nuestro interés. Es también importante mencionar que deben de estar inscritos en el padrón electoral y aparecer en el listado nominal, porque si no aparecen en el listado nominal, difícilmente podrán poder emitir su voto en el mecanismo de participación ciudadana. Así también, contar con la credencial de elector. La credencial de elector cuenta con algunos datos importantes, como son sección electoral, así también como clave de elector, que juegan un papel importante para lograr obtener precisamente ese 0.5% del listado nominal que se requiere. ¿Qué podemos concluir con el plebiscito? Pues lo que podemos concluir con el plebiscito es precisamente que el proceso para llevar a cabo este mecanismo se deberá de realizar una convocatoria pública, así también por lo menos 60 días antes naturales a la fecha de la votación debe darse la difusión del mismo mecanismo y precisamente invitar a la ciudadanía a la votación a los espacios indicados por el mismo Instituto Estatal Electoral para llevar a cabo esta votación. ¿Qué resultado obtenemos del plebiscito? Pues el plebiscito, si logramos obtener el 10% de la población perteneciente al listado nominal en su participación, pues tiene efectos vinculatorios con las autoridades que anteriormente mencioné. En este caso, directamente al Poder Ejecutivo Estatal o directamente a los municipios. Por lo tanto, el Instituto Estatal Electoral del Estado de Baja California tendrá que declarar válido el desarrollo del plebiscito, así también como publicarlo en el diario oficial, el resultado del mismo, para que se tenga dicho efecto probatorio. A continuación procederemos a explicar el segundo mecanismo de participación ciudadana. Este mecanismo es el referéndum. ¿En qué consiste el referéndum? Bueno, al igual que el plebiscito, tiene como objetivo fomentar la participación ciudadana. En este caso, son 3 puntos importantes los cuales tenemos que destacar. El número 1 es relativo a las modificaciones, a las reformas, así también adiciones o derogaciones a la ley en materia constitucional del Estado de Baja California. Y tiene como objetivo fomentar precisamente la trascendencia de la vida pública del Estado. Como número 2, tiene como objetivo la creación, la modificación, así también la adición o reformas o derogaciones o abrogaciones, que más adelante explicaremos la diferencia entre abrogación y derogación con referente a las leyes o decretos que el Congreso del Estado emite con la finalidad de generar una trascendencia en el Estado de Baja California. Y como número 3 tenemos la creación, la modificación, la reforma, la adición o derogación o abrogación de los reglamentos que sean trascendentes para la vida pública de los municipios en el término de los reglamentos municipales que así lo establece. Atendiendo a la materia del referéndum, es importante
recordarles que el referéndum de tipo constitucional tiene como objeto aprobar o rechazar, hacer modificaciones o reformas, o en su caso, adiciones o derogaciones a la Constitución del Estado de Baja California. Es importante también mencionar que en el referéndum legislativo tiene como objetivo aprobar o rechazar la creación, la modificación, la reforma, la adición o derogación o abrogación, según el caso, de las leyes o decretos que en el Congreso del Estado de Baja California se hayan aprobado. Con referencia al referéndum del reglamento municipal, es importante destacar que tiene como objetivo la aprobación o rechazar la creación o modificación, o en su caso, derogación o abrogación de los reglamentos municipales aprobados precisamente en sesiones de cabildo. Es importante también indicarles que desde el punto de vista constitutivo tiene como objetivo un resultado de aprobar en su totalidad el ordenamiento que somete a la consulta. Decíamos que más adelante explicaríamos qué es el efecto abrogatorio. La abrogación consiste en el resultado de rechazar totalmente el ordenamiento que se somete a una consulta. ¿Y qué es el efecto derogatorio? Tiene como resultado precisamente el rechazar solamente en una parte del total de un ordenamiento que se somete a consulta. Este mecanismo de participación ciudadana también debe de cumplir con una convocatoria y los mismos requisitos ya establecidos en el plebiscito. Es importante mencionar que existen algunos temas que no se pueden llevar a cabo o someter a referéndum. ¿Cuáles son esos temas? Como número 1, los temas de índole fiscal o tributario. Como número 2, todo lo referente a los gastos de egresos del Estado de Baja California. Como número 3, todo lo referente a su régimen interno o organización precisamente de índole administrativo en el marco de la administración pública del Estado. Como número 4, todo lo referente a la regulación interna del Congreso del Estado. Como número 5, todo lo referente a la regulación interna del Poder Judicial del Estado. Como número 6, todas aquellas que establece el marco constitucional como no efectivas para llevar a cabo el referéndum. Es muy importante hacer la diferencia entre el referéndum constitucional y el referéndum legislativo. ¿Cuál es la diferencia de ellas? Bueno, que el referéndum constitucional lo puede someter el gobernador. Así también lo pueden solicitar por lo menos 2 de los 5 ayuntamientos del Estado de Baja California. Con respecto a la participación del ciudadano, se requiere de una participación del 1.5% del listado nominal. En cambio, el referéndum legislativo también lo puede solicitar el gobernador, o por lo menos 2 de los ayuntamientos, o inclusive los 5 ayuntamientos. Pero la diferencia es o estriba en la participación ciudadana. En el referéndum legislativo solamente se ocupa el 0.5% de las personas que forman parte del listado nominal. Es muy importante indicar que los requisitos o los procedimientos para llevar a cabo el referéndum son prácticamente el mismo mecanismo a seguir por parte del plebiscito, pero tenemos una diferencia en lo que son los términos. ¿Cuál es esa diferencia en la cuestión de términos? Bueno, la solicitud del referéndum legislativo que se haga por parte del gobernador o los ayuntamientos deberán de presentarse dentro del periodo de 15 días hábiles, así lo indica la ley. Así también, los ciudadanos en un plazo más o menos de 30 días deberán de presentar su solicitud de referéndum. ¿Por qué se les da más tiempo a los ciudadanos? Es importante recordar que ellos deben de cumplir precisamente con el número de personas inscritas en el padrón electoral y se requiere de su apoyo, se requiere de salir a las calles, de solicitar precisamente interactuar con los ciudadanos, tomar datos de su credencial de elector para precisamente llenarlos dentro de los registros previos que el instituto establece o los mecanismos que el instituto establece para poder aprobar dicho referéndum. Y una vez aprobado el mismo,
se dará la fecha de la votación y los centros donde se llevarán a cabo precisamente estas votaciones. Es también importante mencionar que también tiene efectos vinculatorios, pero se requiere también de una participación de por lo menos un 20% de las personas inscritas en el padrón electoral para que las autoridades correspondientes puedan surtir sus efectos vinculatorios. Esto es lo referente al referéndum. Vamos a continuar a explicar el tercer mecanismo de participación ciudadana. Este tercer mecanismo es la iniciativa de ley ciudadana. ¿En qué consiste el mecanismo de iniciativa de ley ciudadana? Bueno, como su nombre lo dice, tiene como objetivo la modificación, la creación, la derogación o aprobación de leyes o inclusive modificaciones a la Constitución Federal o a la Constitución del marco estatal. Este es un mecanismo muy bueno porque antes no se tenía, hoy ya se tiene, y esto permite tener mayor participación de la ciudadanía en sus ordenamientos jurídicos. Pero sigue habiendo una limitante. ¿Cuál es la limitante? Precisamente que los regímenes internos de la administración pública o estatal no se pueden someter a este mecanismo, así también como la regulación interna por parte del Congreso del Estado, así también como la regulación interna del Poder Judicial del Estado. Es por eso que el Congreso del Estado deberá desechar de plano o aprobar en su caso toda iniciativa de ley ciudadana que cumpla con los siguientes requisitos. ¿Cuáles son esos requisitos? El primer requisito es precisamente contar con la participación de ciudadanos. ¿En cuántas personas? En cantidad, pues consiste en 500 personas. 500 personas que pertenezcan al listado nominal del estado de Baja California. Aquí no hay ningún problema con la cuestión de si pertenecen al municipio de Mexicali, Tijuana, Tecate o Rosarito. Solamente se ocupan 500 personas que formen parte del listado nominal del estado de Baja California. ¿Y cómo se lleva a cabo esta participación? Pues por medio de nombres, firmas y claves de lector de los votantes. Así también se deberá de especificar de qué se trata la iniciativa de ley que se tiene que promover. Así también el Congreso del Estado deberá de recibirla y turnarla a la comisión correspondiente a la cual vaya a desarrollar la iniciativa de esta ley. Es importante también mencionar que el Congreso del Estado deberá de nombrar a un representante en común para que informara sobre la aceptación o aprobación de este mecanismo de participación ciudadana o así también todo lo que conlleva a ella, en un tiempo no mayor a 5 días hábiles, contados al día siguiente de la notificación de que se está presentando dicha iniciativa por parte de los ciudadanos. Pasándonos al artículo 73 de la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Baja California, nos indica lo siguiente. La comisión deberá de decidir sobre la admisión o rechazo de la iniciativa dentro de los 30 días hábiles siguientes a la fecha de su presentación y se podrá auxiliar del Instituto Electoral para efectos de verificar el cumplimiento del requisito que se refiere a la fracción 1 del artículo procedente. En este caso consiste en las 500 firmas de apoyo ciudadano que querían presentar la iniciativa de ley. Declarada la admisión de la iniciativa, se someterá al trámite legislativo en el término que señala la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California. Pero ¿qué pasa si no se llegara a tener alguna respuesta en los términos antes mencionados? Pues se va a entender como una negativa y esta negativa va a ser en favor de la ciudadanía, dando esto a entender de que se va a aprobar la iniciativa de ley ciudadana. Y en este momento iniciarían con todo lo referente a las etapas del proceso legislativo, pasa a la comisión correspondiente para ser presentada la iniciativa, para después proceder a una discusión y en su caso una aprobación, después una discusión y en su caso una publicación hasta llegar al inicio de la vigencia. Pero ¿qué pasa si se llegara a dar un rechazo en estas etapas? Pues esta iniciativa de ley no se volverá a presentar en ese periodo legislativo. Tendríamos que esperar a otra legislatura para poder volverla a promover. Esto es todo lo referente al tercer mecanismo de participación ciudadana
que estamos explicando. En este caso es la iniciativa de ley ciudadana. Para mayor consulta los invito a revisar el artículo 70, 71, 72 y 73 de la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Baja California, y de esa manera ustedes podrán llevar a cabo un análisis más concreto de la explicación que se acaba de dar en este momento. Continuemos con el cuarto instrumento de participación ciudadana. Este precisamente consiste en la consulta popular. En el artículo 73 bis de la Ley de Participación Ciudadana nos indica lo siguiente: la consulta popular es un instrumento por el cual el Poder Ejecutivo del Estado de Baja California, el Congreso y los ciudadanos inscritos en los listados nominales del Estado de Baja California someterán a consideración de la ciudadanía por medio de preguntas directas temas de amplio interés del Estado. ¿Por qué preguntas directas? Bueno, la consulta popular es algo muy sencillo. Se tiene que revisar si las personas están a favor o en contra, y dicha pregunta no tiene que ser tendenciosa, no tiene que recaer o inclinar a un resultado, para que al final la ciudadanía opte por votar a favor o en contra. Es importante también mencionar que corresponde al Estado de Baja California acordar la celebración de la consulta popular. Es por eso que quien puede invitar a una consulta popular es precisamente el Poder Ejecutivo, el Congreso del Estado, siempre y cuando se apruebe por las 2/3 partes de los que forman parte la integración del Congreso del Estado, o sea, 2/3 partes de los diputados, así también el 2% de los ciudadanos inscritos en el listado nominal. A consideración de los otros mecanismos de participación ciudadana, como ya se pudieron dar cuenta, se piden requisitos de 0.5%, de 1.5% del listado nominal. La consulta popular requiere únicamente el 2% del listado nominal. Cuando la participación ciudadana corresponde al menos el 20% de los ciudadanos inscritos del listado nominal de los electores, el resultado será vinculatorio para los poderes del Estado y, en su caso, las autoridades correspondientes. El instituto tendrá a su cargo la organización, desarrollo, cómputo, declaración de resultados de la consulta popular. Asimismo, tratándose de la solicitud ciudadana, deberá de verificar que se acompañen las firmas correspondientes a la solicitud. Así también deberá de realizar precisamente todos los requisitos ya mencionados, tanto en los referendos como los plebiscitos. Se tiene que revisar precisamente las personas que quieran participar en esta consulta, y se está pidiendo el 2%. Es importante también que la convocatoria deberá despedirse por medio del Instituto Electoral por lo menos 30 días naturales antes de la fecha de la realización de la misma. Deberán de colocarse en los lugares de mayor circulación de los ciudadanos, en los establecimientos de mayor concurrencia. Se deberá establecer instrumentos que indiquen la fecha, la hora, el modo en el cual se va a llevar a cabo el mecanismo, los requisitos que requieren para participar, y no consiste más que estar inscritos en el listado nominal y contar con una credencial de elector, porque se va a someter su voluntad a un voto a favor o en contra. Cuando la consulta popular se celebre en años electorales, el plazo de la emisión de la misma cambia un poquito con referente a los días de aprobación. En este caso son 60 días. Cuando no es año electoral son 30. Los resultados de la consulta popular, en un plazo no mayor a 10 días naturales, deberán de ser publicados a la ciudadanía. Cuando la consulta popular se celebra en año electoral, el plazo que se refiere al párrafo anterior no debe de exceder a 30 días naturales. Es importante indicar que la autoridad que corresponde a informar precisamente la trascendencia de estos resultados es precisamente el Instituto Estatal Electoral, y que tiene efectos vinculatorios al Ejecutivo Estatal o, en su caso, a las autoridades correspondientes según sea el tema, ¿no? No podrá ser objeto de consulta popular los temas de materia electoral, los temas que ya hemos mencionado de ingresos, de los temas tributarios, los temas referentes a la administración pública estatal, así también temas de seguridad pública,
los actos de expropiación, así también todo lo referente a la propiedad particular y los que la ley así determine. ¿Qué más podemos mencionar sobre la consulta popular? En algunos casos interviene la Suprema Corte de Justicia para revisar si la pregunta es tendenciosa o no. ¿Cuál es el objetivo? Que participe. Pues no debe de inclinar la pregunta a una propuesta. Por eso mismo la Suprema Corte de Justicia revisa dichas consultas. Se ha hecho pues la invitación precisamente a llevar a cabo este mecanismo, no se ha podido concretar. Inclusive algunos partidos políticos en otros momentos han hecho encuestas de salida para ver qué tanta participación se podría tener y los resultados han sido muy buenos. Es por eso que yo los invito a revisar la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Baja California en sus artículos 73 bis hasta el artículo 73 bis 7, en donde van a encontrar todo lo referente a la consulta popular. A continuación, ya para concluir mi tema de mecanismos de participación ciudadana, voy a hacer mención de algunos temas importantes alusivos a ello. El primer tema es, en el caso del referéndum, la consulta popular y el plebiscito, estos mecanismos se llevan a cabo por medio de urnas electrónicas, por lo cual el Instituto Electoral deberá de revisar los lugares con mayor trascendencia o los lugares más idóneos para poder instalar dichas urnas electrónicas. ¿Qué característica tienen estas urnas electrónicas? Pues la característica es que se conectan a la electricidad. Por eso el instituto debe buscar lugares específicos donde puedan ser conectadas dichas urnas electrónicas. Como número 2, también es importante mencionar que si se llegara a solicitar un referéndum, un plebiscito o una consulta popular, aquellos términos que les hice mención de 30 a 60 días naturales no se podría llevar a cabo efecto. ¿Por qué? Porque en año electoral las consultas populares, los referendos y el plebiscito se deberán de llevar a cabo el día de la jornada electoral, por lo cual en las casillas correspondientes donde los ciudadanos salen a votar, ahí mismo se debería de buscar lugares específicos donde se puedan instalar precisamente estas urnas electrónicas a las que hago mención. Ya para conclusión final, es muy importante indicar qué es la jornada electoral. La jornada electoral es la segunda etapa del proceso electoral. Esta comprende desde las 8 de la mañana, porque los ciudadanos que van a formar parte de las mesas directivas de casilla, presidente, secretario, escrutador 1, escrutador 2 o 3 suplentes según sea el caso, ellos son los que van a instalar la mampara, las urnas, las boletas, según sea el caso de la elección, y en este caso, si llegara a haber un mecanismo de participación ciudadana, también serán responsables de la urna electrónica donde los ciudadanos llevarán a cabo o someterán su decisión a un voto. Como conclusión final, es importante hacer valer este mecanismo, es importante hacer valer este derecho como ciudadano, porque es la única manera que nosotros podemos realizar un efecto vinculatorio con nuestros poderes públicos. Hazlo valer y espero que esta información haya sido de tu agrado. Por su atención, muchas gracias.